Europa completa se hunde ante la crisis que se está viviendo después de que Putin cerrara de manera temporal el gasoducto que le da, pues abastece de gas a prácticamente toda Europa. Los costos están por las nubes y es que se estima que la crisis energética en toda la Unión Europea costará, ojo, 200,000 millones de dólares. Este número tan exorbitante es el número que realmente le va a representar no solo a los gobiernos, sino de manera puntual a todos y cada uno de los ciudadanos. Es decir, estos 200,000 millones de dólares que le están costando por la crisis energética a la Unión Europea, pues son debido al capricho de Biden y no lo va a pagar ni siquiera Estados Unidos. Es más, Europa completo se está hundiendo en una crisis. ¿Debido a qué? A que ha habido una muy mala gestión del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Y esto pues lleva a estos países de toda Europa a tener desabastos fuertísimos, aunado a las grandes tarifas que tienen que manejar actualmente. 200,000 millones de dólares. Los problemas en el Reino Unido. La escandalosa cifra ya se ha instalado en la cotidianidad de la población y ha logrado incluso superar la incertidumbre que se tiene luego de la salida forzada del Premier Boris Johnson. La más reciente cifra de la inflación que abraza hoy al Reino Unido alcanza un nuevo máximo de 40 años. Esto se traslada directamente a que empeora el nivel de vida según diferentes visiones de este fenómeno que no se veía en décadas. El eje del incremento en el índice de precios al consumidor fue impulsado vertiginosamente hacia arriba, esta vez principalmente por el alza del costo de la vida acompañado por los costes de la electricidad, el gas, los alimentos y el transporte, todos rubros que impactan directamente a la población. Ya las subidas se notan ampliamente en los sectores más cotidianos y populares del territorio británico, y no parece haber distinción entre quienes reciben el duro choque de las repercusiones a la situación que atraviesa la economía que conduce la corona. El dato más reciente, hecho oficial en las últimas horas para la opinión pública en el Reino Unido, oficializa la temida cifra de un 9,4%, a solo unas décimas del doble dígito al que parece estar a las puertas de llegar en breve. Los datos corresponden a los indicadores del desempeño de la economía registrado en lo correspondiente al mes de junio pasado y muestra una comparativa con respecto al desempeño de los 12 meses exactamente anteriores. Esto según la Oficina Nacional de Estadísticas británica, mayor autoridad económica del Reino Unido en este ámbito, quien explica que significa que se trata del nivel de inflación más alto en más de 40 años, según la comparecencia hecha para señalar este y otros datos publicados este miércoles. Ya en mayo, los datos eran alarmantes. Este último registro solo confirma el mal momento de la economía que también registró un índice de precios al consumidor anual de 9,1%. Su incremento durante el mes pasado responde a la dinámica que ha instaurado la repercusión del conflicto en Ucrania y las consecuencias de las sanciones contra la energía que ha complicado abastecer rubros básicos de la economía de la población. Los servicios básicos, en especial la electricidad y gas, son los principales elementos perjudicados. Estas son dos áreas principalmente golpeadas por la situación externa, y con ello se arrastran los precios de la vivienda, alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte y otros rubros. Justo cuando muchos medios hablaban de esta necesidad por parte de la administración alemana de la turbina que se había quedado retenida en Canadá por el tema del Nord Stream y cómo las sanciones habían afectado directamente a la economía ya no solamente de Alemania sino de toda la Unión Europea,
aparece el presidente ruso Vladimir Putin a dar una fuerte declaración que ha empezado a llamar la atención no solamente dentro del entorno del famoso bloque ruso-chino, sino también en Occidente. Y es que en palabras de Vladimir Putin, las medidas que se adoptaron en Canadá no obedecían a un tema de sanciones, ni de políticas, ni de ponerse la mano al pecho en una lucha que ellos consideran justa en favor de la administración de Volodymyr Zelensky, sino algo mucho más complicado. Y de hecho, algo que para muchos expertos tendría sentido, pero que obviamente significa que estamos en una situación en la que incluso los propios aliados se podrían terminar haciendo jugadas muy complicadas. Esto no es algo nuevo, ya lo vimos en plena crisis sanitaria, con países embargándole los recursos a otros para utilizarlo dentro de su propio territorio, mientras los demás países, así sean aliados, ya iban a ver cómo iban a solucionar sus problemas. Pues aparentemente algo así, según señala el Kremlin, se intentó hacer en la administración de Justin Trudeau. En otro de los elementos clave relacionados con la inflación. Miren este gráfico de Mutuactivos en el que dice la compañía, por cada 10% de depreciación del euro frente al dólar se agregan 0,2 puntos de inflación en 2023. Ojo, porque lo que estamos añadiendo no es solo la inflación actual, sino el movimiento de inflación hacia el año que viene en unas cantidades que van a ser agresivas. Hay distintos estudios que señalan que si no se corta la inflación en España podría llegar incluso al 24,7%. Las sanciones requieren paciencia estratégica. Esta es la respuesta del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en torno a la preocupación que embarga a la población europea por la campante crisis económica y energética que se fortalece a causa del conflicto en Europa del Este, mientras Rusia demuestra su adaptabilidad ante la compleja situación. No obstante, los ciudadanos del viejo continente están viendo desmoronar su nivel de vida ante un invierno próximo que promete ser difícil y frío, luego de anuncios como los de Finlandia, que plantea la posibilidad de realizar cortes de energía de hasta 2 horas, con temperaturas bajo cero. ¿Será que Borrell también está dispuesto a pasar frío estas Navidades? Con otra noticia, dice, nuestra denuncia contra Borrell ha provocado la detención de su equipo en Frankfurt el 13 de mayo de 2022. El detenido en Frankfurt fue el número 2 de Borrell, Enrique Mora, que es coordinador de la Unión para las negociaciones del acuerdo nuclear en 2015 con Irán. El día 22 del 4 de 2022, la Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció ante la Comisión Europea a José Borrell Fonteles por haber sido sobornado por la organización. Borrell es el vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La organización es un grupo financiero estadounidense que tiene el propósito de crear un nuevo orden mundial a largo plazo y que ha sobornado a 36 altos cargos españoles, a quienes pagan 4 millones de dólares mensuales, como han informado. De nuevo nos quedamos sorprendidos en qué ha consistido la detención del número 2 de Borrell y qué sobornos han recibido estos señores. Bueno, esa nota de prensa es de una asociación que preside Javier Marzal, que es colaborador dentro del expediente Royuela, colabora en difundir la información, colabora en las denuncias y en función a la documentación obtenida también del expediente Royuela, donde apareció también presuntos ingresos sobornos o dinero raro, por así decirlo, que habría recibido Borrell. Pues, digamos que no son sobornos, digamos que es grandes sumas de dinero difícilmente justificables, para que nos entiendan, ¿vale? Para hablar bien, porque claro, no sabemos si es soborno. Efectivamente, pues digamos que es eso. Rectifico y digamos que es eso. Entonces, lo que hace Javier Marzal, en este caso la asociación presidida por Javier Marzal, es elevar las denuncias tanto a instancias nacionales como a instancias europeas en este caso. Y lo cierto es que se detuvo, porque después estuvimos buscando información en prensa, porque yo reconozco que ni siquiera me había enterado, y esa persona sí que estuvo retenida O sea que al número 2 de Borrell la han detenido y aquí no nos hemos enterado nadie. Nadie, y fue inmediatamente puesto en libertad, pero efectivamente estuvo retenida en el aeropuerto de Frankfurt y por las noticias que yo tengo, le fue intervenido su teléfono móvil. Entonces, bueno, por eso Javier Marzal, con razón, ante la inexistencia de otro tipo de denuncias que no sea la suya, dice en su nota de prensa que han conseguido que
esa persona haya sido retenida. Entonces, veremos a ver las consecuencias, porque si cualquier persona que nos esté viendo hace ahora una búsqueda en Google, se dará cuenta que al poner el nombre de la persona detenida solo aparece información de medios extranjeros. Entonces, aquí en España nadie ha publicado eso. Biden se hunde cada vez más. Y es que se ha llevado a cabo una nueva encuesta en cuanto a la aceptación que tienen los mandatarios federales. Y bueno, en medio de todo este conflicto militar entre Rusia y Ucrania, y sobre todo la mala gestión que ha tenido la administración de Biden, pues que ha golpeado, ha lacerado a su misma economía, a su misma población, en las que tiene, pues sí, por primera vez históricamente, desabastos. El monstruo, el gigante, el más grande de todos, Estados Unidos, ha enfrentado lo que tanto criticaba. Se volvió en gran parte pues una problemática como la que enfrentó Venezuela hace un par de años, en la cual los supermercados, en muchos productos esenciales de la canasta básica, pues se ha visto un desabasto marcado, y en los que no hay un desabasto están los precios por las nubes. Bueno, esto ya le cobró factura a Joe Biden, y es que en la última encuesta se ha reportado que solamente el 31% de los habitantes de Estados Unidos está de acuerdo con la continuidad de Biden, está de acuerdo con la política del mandatario nacional. Toda la realpolitik pasada fue mejor. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, criticó a los políticos europeos actuales y señaló que no tienen puntos de referencia y no entienden cuáles son sus verdaderas tareas. Parece un velero sin mando ni timón. Desde la caída de Mariupol, el avance ruso complica los objetivos de la política de la OTAN y contradice el relato central de la guerra informativa. La derrota plantea una situación inesperada. Ja znam šta nas čeka. Onog trenutka kada Putin bude završio stvari u Seversku, Artjomovsku ili Bahmutu i Soledaru, i posle toga na drugoj liniji Slavjansk-Kramatorska, Avdejevka, sledeće njegova ponuda, ne prihvatili je Zapad, uđe smo svi u pakao. Propósitos militares. Los objetivos fueron triturados. Mientras tanto, el ejército ruso destruyó grandes almacenes, posiciones y puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo sufre pérdidas significativas. Según datos actualizados, como resultado de un ataque con armas de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas en el punto de despliegue temporal de los nacionalistas en el centro recreativo Imperio, más de 600 militares, incluidos hasta 120 mercenarios extranjeros, fueron destruidos en el pueblo de Konstantinovka, región de Odessa. Además, según datos actualizados, más de 320 nacionalistas fueron triturados como resultado de un ataque de alta precisión en el punto de despliegue temporal de una unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de una base vegetal en la ciudad de Nikolaev. En el contexto de pérdidas significativas en el este de Ucrania, los residentes de las regiones occidentales movilizados en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se niegan a ir a Donbass. Por lo tanto, el personal militar de la 100ª Brigada de Defensa Territorial en la ciudad de Lutsk, región de Volyn, con toda su fuerza se negó a participar en las hostilidades. La brigada fue desarmada por el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los instigadores fueron arrestados y se tomó la decisión de reorganizar esta unidad. Además, la aviación operacional táctica y del ejército y las fuerzas de misiles y la artillería continúan atacando instalaciones militares en el territorio de Ucrania. Durante el día, 9 puestos de mando fueron atacados, incluida la 59 Brigada de Infantería de Marina en Nikolaev, donde estaban estacionados mercenarios extranjeros, así como la 14 Brigada Mecanizada en la región de Artemovsk y el cuartel general de la SBU en la ciudad de Kramatorsk.